Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Me llevo un ratito para comenzar. Vamos a comenzar. Ya que, bien, vamos a ver hoy día esta parte que también posiblemente ya la hayan visto anteriormente, ¿no? También recordemos un poco posiblemente redes 1, redes 2, cuando se hablaban o cuando se definían las VLANs. Es más, como cuando hemos visto la definición de VLAN el día martes, ya nosotros nos habíamos dado cuenta y ya conocíamos que las VLAN filtran el tráfico, ya que tienen una etiqueta que permite dejar pasar o entrar o salir según el puerto, según la configuración, las tramas. Entonces hoy día vamos a continuar con ese capítulo antes de entrar a Spanning Tree y vamos a ver la comunicación entre VLAN. Eso también es básicamente una forma de recordar si nosotros hacemos memoria con respecto a lo que alguna vez aprendimos en el curso de CCNA 1, vamos a recordar que para la comunicación entre VLAN existen, voy a decir básicamente tres métodos, ¿no? Digamos, una comunicación tradicional en la cual se asigna un puerto por cada VLAN y voy a necesitar tantos puertos en un router como tantas VLANs tenga. Y un segundo esquema en el cual se trabaja con un puerto en el router conectado a una interfaz troncal del switch, y en el router se habilitan algo que se conocen como subinterfaces, es decir, algo así como una suerte de interfaces virtuales, ¿no? Y el tercer esquema o el tercer método que podríamos establecer para poder obtener comunicación entre distintas VLANs es utilizar la conmutación de capa 3 que tienen los switches, son los switches multicapa. Entonces vamos a tratar de ver esos, básicamente aquí en la diapositiva habla sobre los dos modelos siguientes, ya que el modelo, vamos a decir, tradicional, el primero que les mencioné, es un poco impráctico, a menos que sean una red muy pequeña y solo tengan muy pocas VLANs y por lo tanto puedan hacer uso de la mayor cantidad de puertos o tengan muchos puertos disponibles. Entonces, si no, se convendría algún método bastante impráctico, un poco ya podría decir hasta obsoleto de utilizar. Entonces el método que más se utiliza, recordando y usando los términos que alguna vez vimos en Cisco, es el que se llama Router on a Stick. Huawei no lo define de la misma manera, vamos a ver cómo lo abordan, y básicamente trataremos de hacer una configuración también sencilla, tratando de mostrar lo que vamos viendo en las láminas. Entonces, antes de también, voy a cargar por si acaso mi ENSP. Para cuando lo necesitemos, podamos recurrir a él y hacerlo lo necesario. Ok, entonces vamos a ver, ¿no? Ya como les había comentado un poco aquí en lo que hice en el prefacio, la capa de conmutación de capa 2 a nivel de utilizando redes LAN virtuales o VLANs, básicamente aísla o separa los dominios de broadcast y por lo tanto deja de existir comunicación entre dos VLAN distintas debido a las etiquetas. Hoy día vamos a ver métodos de implementación de la comunicación entre VLAN, básicamente los dos, el segundo y el tercero que les comenté, cómo utilizar las interfaces físicas o las subinterfaces, cómo utilizar los dispositivos de capa 3 o switches de capa 3 o switches multicapa y analizar un poco el reenvío de paquetes de capa 3 en los switches. Entonces recordarán esto, ¿no? Aquí lo que buscan explicar en la gráfica es básicamente que
solamente los switches se van a comunicar entre los dispositivos que estén dentro de la misma VLAN, es decir, para que exista comunicación, o mejor dicho, existe comunicación entre estos dos dispositivos porque pertenecen o tienen la misma etiqueta de VLAN, ¿no? Y para que exista comunicación entre la VLAN 10 y la 20, deberíamos utilizar un dispositivo de comunicación de capa 3. Básicamente, comencemos a hablar de los routers, ¿no? Y ese es el esquema que deberíamos tener tradicionalmente para poder, digamos, trabajar con una comunicación entre VLAN, ¿no? Bueno, deberíamos tener una conexión al switch con interfaces de capa 2 y por cada VLAN que exista, o por cada VLAN que exista en la red, yo debería tener una interfaz, es decir, un puerto de comunicaciones en el router de capa 3. Y aquí es donde entra este tema de las subinterfaces. Y este es el esquema, como les digo, que haciendo memoria con lo de Cisco se conoce como router en el stick. Un solo router, el cual maneja todo el tráfico que provienen de las distintas VLANs a través de un enlace troncal, desde el switch de conmutación de capa 2 hacia el router. Entonces, como ven, ya no es necesario tener demasiados puertos, sino que vamos a poder aprovechar o maximizar, digamos, el uso de los puertos. Inclusive más adelante, en un par de capítulos más, cuando veamos agregación de enlaces, vamos a ver que inclusive se pueden agregar enlaces permitiendo ampliar la capacidad de canal de estos dos, de canal que existe de comunicación entre el switch 1 y el router 1 para poder también enviar más tráfico, ¿no? Que no se vea afectado por la cantidad de VLANs que se tienen en la red. Entonces, como ven, dice, perdón, una interfaz física de router puede funcionar como gateway de una sola VLAN, porque significa que la cantidad de interfaces requerida viene determinada por la cantidad de VLANs implementadas. So, funcionaba así, ¿no? Y este es el esquema que vamos a trabajar. A través de este enlace troncal, que lo reflejan con como este gráfico celeste, vamos a pasar todos los datos. El esquema, como lo ven aquí, ya ustedes recordarán de la clase del martes, ¿no? Que viaja el tráfico sin etiquetar, al momento de ingresar al switch, se le coloca la etiqueta, esta viaja por el enlace troncal. Recordaremos que si el enlace troncal tiene su propio ID de VLAN, o PBID, ¿no? Por VLAN ID, esto va a trabajar de una manera en que no va a quitar la etiqueta hasta llegar a algún dispositivo que sí tenga el mismo identificador de VLAN y por lo tanto convierta el tráfico en tráfico no etiquetado, ¿no? Lo mismo va a pasar con la VLAN 20 y esta van a viajar hacia el puerto ya convertido con subinterfaces, ¿no? Y esta definición posiblemente ya la hemos visto antes. Disculpen, se ha puesto saltón a mi asistente que está por acá, está ladrando. Entonces, recordemos, ¿no? Ya hemos visto posiblemente este esquema donde se convierten o se trabajan con subinterfaces, ¿no? Como ven, vamos a tener que trabajar en un esquema un poco distinto con un par de comandos que los vamos a asociar igual como hemos hecho anteriormente, algunos comandos de Cisco para tratar de recordar ese tema. Lo mismo pasa, bueno, esta es la comunicación sería interna en el router, ¿no? Esta sería la comunicación que va desde los dispositivos o desde los dispositivos finales, pasa por el switch, lo envía hacia el router, dentro del router ingresan por las subinterfaces y existe una tabla de enrutamiento interna, la cual genera vamos a decir, como que un circuito entre las dos subinterfaces. Vamos a pasar acá. Y a eso les decía tener que trabajar con el ENSP. Está por acá.
Está diciendo que ya tengo que activar esto. No me importa por ahora. Voy a abrir esto. Voy a abrir una nueva topología. Vamos a poner... perdón. Voy a poner este 1220. Ahí está el router. Tengo un switch de capa 2. Un switch... Bueno, luego lo voy a poner, pero no lo vamos a usar. Este es el multicapa. Y vamos a poner un par de dispositivos finales, como tenemos en el ejemplo. Sí, a ver, veamos el ejemplo. Dos dispositivos finales, un dispositivo de conmutación de capa 2, el enlace troncal que vamos a hacer en un ratito, y un router 1 hacia un puerto gigabit Ethernet 001. Entonces vamos a ver aquí. Comunicación, switch, Ethernet 01, Ethernet 02. Voy a ponerle acá gigabit, a pesar de que en el otro dice gigabit 24. Gigabit 00. ¿Veis? Ese es, recuerden, un esquema bastante tradicional. Vamos a ponerle aquí, este va a ser... poner aquí, ¿no? Algunas etiquetitas. ¿Dónde están las etiquetas? Acá está. El mismo esquema, ¿no? VLAN 10 por acá. VLAN 20 por aquí. Okay. Ahí están encendiendo por fin. Falta que cargue el router. Y vamos a copiar las interfaces, ¿no? Vamos a decir que la dirección IP de la PC1 va a ser 192.168.10.2 con máscara 24. La puerta de enlace. Bueno, aquí en la PPT dice 10.254. Vamos a respetar eso. Perdón, esto sería 22. Y la puerta de enlace sigue siendo la 254. Entonces he definido unas direcciones IPs aquí. Le he puesto a la PC la 192.168.10.2, máscara 24, y la puerta de enlace, la 192.168.10.254.
Estos son algunos parámetros de esta PC mientras que carga y cargo. Un ratito. Ya, disculpe. Y acá igual, ¿no? 192.168.22/24 y la puerta de enlace. Lo hacemos otro idioma. La puerta de enlace. Ok, entonces, ¿qué me piden en la configuración? Allá vamos a configurar primero las interfaces del switch. Vamos a asignarle los puertos y luego vamos a establecer la configuración que existe en el router. Ok, espérenme, nuevamente regreso acá. Es un poco lenta mi PC. A ver, tengo problemas con el switch. Voy a detenerlo. Un momentito, por favor, mientras que enciende este switch.
Profe, una consulta. Sí, dime. Las notas ya están, las notas del examen pasado, no sé si ya estará ya, o No, falta revisar. no, me falta publicarlas. Se las publico este fin de semana de todas maneras, porque la semana que viene, aprovechando mientras que termine de cargar esta cosa, nos quedan solo 3 semanas, descontando ya esta prácticamente, ¿no? Aparte de la clase de recuperación que tenemos el domingo, nos quedan 3 semanas. Entonces, esta semana 15 se supone que tendríamos la práctica 3. Vamos a pasarla para la semana 16. Tendremos la práctica 3, el laboratorio 3 y nuestro examen final. Creo que ya lo pueden ver en su portal del estudiante. Lo han programado para el martes 22 de diciembre a las 8:15. O sea, de esta la otra semana va a ser la siguiente práctica. Eh, Vamos a ver. Estamos 27. Tenemos clase 29 de recuperación. Claro, esta es la semana 15 hasta el 5. La siguiente semana sería el viernes 11, ¿no? Semana 15, 16. Ah, lo que pasa es que el 8 vamos a tener que utilizarlo. Porque si no utilizamos el 8, tengo que tomarles la práctica el viernes 4 y el laboratorio el viernes 11. Yo también esperaría que este hubiera sido un feriado tranquilo. El problema está en que si utilizamos este martes 8 como feriado, que es lo que todavía de verdad no sé qué es lo que va a decir la universidad, vamos a tener que recuperar de todas maneras una clase más, ¿no? Y también va a jugar bastante en contra de los tiempos porque esto es ya la semana 15, ya la semana 16, perdón. Solamente nos quedaría la siguiente semana la clase del 15, la clase del 18, para el que el 22 sea nuestro examen final y el 24 estemos comiendo pavo y panetón ¿no? Por Navidad. Profesor, disculpe, en Y caso claro, de que la universidad cancele o diga no, que el martes 8 sea feriado, podría ser que de todas maneras demos el examen ese día, o sea, solamente como con el fin de darlo, ¿no? O usted habilitar de repente la plataforma para ese día. sí, justo, primero voy a esperar esta semana porque ya hice la consulta y de verdad que yo sé que para ustedes, al igual que como para mí, es complicado tener estas recuperaciones porque no coincidimos muchas veces en los horarios. Entonces, yo ya hice la consulta si es que de verdad puedo utilizar el martes 8 para Profesor, no en hacer la todo caso, recuperación. Sí, disculpe, en todo caso, de repente el laboratorio lo podría dejar para la casa como ha sido con los anteriores y así ganamos tiempo y ese día 11 de repente podríamos hacer lo que es teórico y ya no tendríamos el laboratorio ya. sí, me parece bien tu propuesta. Si tus compañeros están de acuerdo. Sí, profe, no hay ningún problema. Con una semana de anticipación lo hacemos el laboratorio. Sí, No, profe, para el martes 8. Ya, eso lo vemos ahora. Primero que me contesten qué va a pasar con el martes y yo les informo ni bien tenga alguna respuesta. Pero, profe, así pase lo que sea el martes, lo podemos dar a ¿cómo se nos podría dejar y así ganar una clase el tiempo, ¿no? Sí, claro, por eso. Déjame ver, porque tampoco quiero ir en contra de lo que la universidad nos indique, ¿no? Entonces, quiero ver cuál es la posición oficial de la universidad y en función a eso yo puedo tomar una decisión. Sí, por eso. O sea, ahora si quieren, como le digo, ¿no? Posamos el laboratorio para el viernes 4, que es la semana 15.
Sería con lo que se ha avanzado hasta el día de hoy, en todo caso, el laboratorio. Hasta lo que avancemos, estamos semana 14. Hasta lo que avancemos, correcto, hasta lo que avancemos hasta el martes. Hasta el martes primero. Sí. Hasta el martes primero. Yo también estoy asustado con esto de que tanto carga el Switch, de verdad. Profe, hay que considerar esos tiempos que se demora en cargar el Switch para lo que es el laboratorio también. No, esa vez nada más se estaba demorando, sí, por alguna razón. Y es que me parece que este cachivache, que es máquina virtual que tengo, está tratando de actualizar, algo está haciendo. Está ocupando mucho tiempo de CPU. Nada como matar un proceso para ver qué pasa. Ah, este mismo VirtualBox que tengo acá adentro está... Espérame un ratito. Vamos a guardar eso un ratito, por favor. Vamos a guardar esto. Me parece que hay mucho... Voy a ponerle un poco más de memoria RAM a esta cosa y... no quiero que sea... Ahí está. No quiero que se actualice. Para que no se actualice. Ya, si no mientras vamos viendo la parte de teoría. Bien, voy avanzando esto y después lo haremos, trataremos de hacer esto nuevamente. Sí, este switch está un poco pesado, pero es mi PC. Básicamente, como les decía, ¿no? Ese es un esquema similar a lo que ya hemos visto hace algún tiempo atrás, donde se hacen las configuraciones básicamente de las subinterfaces. Algunos comandos han cambiado, otros se mantienen idénticos, ¿no? Como ven en el router 1 hay que definir la interfaz gigabit, en este caso la interfaz física. Como por defecto en los routers Huawei la interfaz viene encendida, básicamente no hay que hacer nada más e identificar la interfaz con un valor. En este caso recomiendan utilizar el mismo valor de la VLAN, ¿no? Por eso se está poniendo gigabit Ethernet 001, la interfaz punto 10. Este punto 10 es el identificador de la subinterfaz. Acá dice .1Q termination VLAN ID 10, ¿no? Esto es lo que básicamente activa o habilita
que esta interfaz pueda entender o pueda leer las tramas que vienen con la etiqueta, ¿no? Y en este caso, la VLAN 10. Defino una dirección IP, en este caso estoy habilitando la dirección IP que corresponde a la puerta de enlace, y en el caso de los switches, perdón, en el caso de los routers Huawei, lo que hay que es habilitar el ARP o el broadcast, o que mejor dicho, que funcione el broadcast, el ARP dentro de la subinterfaz. Recordarán que aquí esto se parece mucho al de Cisco, interfaz Gigabit Ethernet 001.10. Aquí venía básicamente algo que decía encapsulation.1q10. Aquí ha cambiado, .1q termination VLAN ID 10, pero básicamente casi es la misma forma. En los routers Cisco se establecía la misma dirección IP y por defecto habilitaba el broadcast. Aquí hay que hacerlo de manera manual. El mismo proceso para identificar la subinterfaz con la VLAN 20. Vamos a ver si ya cambió acá. Bueno, esperemos que ahora sí. No me deja mover ni siquiera un parámetro para encontrar la memoria. Bueno, esperemos que no demore tanto en cargar. El otro esquema que se utiliza básicamente, y lo vamos a hacer esperando que todo funcione correctamente, es el uso de interfaces, digamos, acá le llaman VLAN if, ¿no? En Cisco eso le conocen igual, ¿no? Como interfaces de VLAN. Y básicamente aquí lo que se hace es generar una interfaz dentro de un switch multicapa que básicamente permite generar o genera igual nuevamente, como ven, un módulo no solamente de conmutación, sino un módulo también de enrutamiento dentro del mismo switch. Entonces ahora vamos a decir que existiría una capa adicional, o hay una capa adicional que permite establecer la comunicación o el enrutamiento entre las dos interfaces a través de sus interfaces de VLAN. El concepto es bastante similar. Acá han declarado las dos interfaces, ¿no? Las han declarado los puertos del switch en modo de acceso. Y ustedes recordarán que existía también la interfaz, si lo comparamos con Cisco, es básicamente el mismo comando, ¿no? Interfaz VLAN 10, aquí dice VLAN if, y establecíamos una dirección IP con su máscara correspondiente. Al establecer esta dirección, aquí en el switch multicapa, lo que iba a pasar es que se habilitaba. Lo que había que hacer, y es algo que es un poco distinto con respecto a lo que ocurre en Cisco, es que en los switches multicapa de Cisco lo que hay que hacer es decirle que no opere en capa 2 el puerto específico, ¿no? Para que se convierta en un puerto de capa 3 había que usar un no switch port. Aquí lo hace automáticamente, que eso también me parece interesante, ¿no? Y la ventaja que no tengamos que, con dos comandos podamos habilitar la conmutación o el enrutamiento. Y esto es básicamente el esquema de conmutación, ¿no? Sale del dispositivo, entra al switch a través de, como ven, del módulo de conmutación, sin salir del mismo switch, dentro del módulo de enrutamiento, sale por una interfaz virtual de VLAN e ingresa definitivamente a la otra interfaz y traslada, digamos aquí a nivel IP, lo traslada al módulo de conmutación como una trama y lo pasa, digamos, al dispositivo también, ¿no? Envía la trama, saca la trama por el puerto correspondiente al dispositivo. Entonces hace todo el proceso
capa 2, capa 3, y nuevamente encapsula capa 3, capa 2 y lo envía hacia el dispositivo. Entonces, tiene una capa adicional. Eso es básicamente lo que pasa con todos los dispositivos, estos multicapas. Ya están un poco más detallados cómo funciona este tipo de enrutamiento. Déjenme ver si ya tengo el switch. Parece que no. Y parece que no. El router va a funcionar bien. Voy a tratar de usar otro dispositivo. O voy a tratar de quitar este. Tal vez estoy pidiendo mucho a mi PC. Y esto vamos a verlo al final porque esto requiere ya una topología un poco más compleja, donde existe aquí no solamente un proceso de conmutación de capa 2, sino también el uso de un troncal, un enlace troncal hacia el switch multicapa que permita hacer el enrutamiento. Y a su vez, inclusive, parece que hay un proceso NAT aquí para poder establecer una comunicación con una dirección IP que salga del segmento público hacia un segmento, perdón, que salga de un segmento privado hacia un segmento público, ¿no? Como ven, se utiliza como ejemplo proceso de comunicación de PS1 en la VLAN 10 al servidor 2345, ¿no? Que está en un segmento público. Entonces habría que acá ver una pequeña configuración de NAT. Vamos a ver esto. Primero vamos a tratar de verdad, a ver si este switch algún día termina de cargar. Voy a tratar con ok, y eso también. A ver, vamos a, parece que es este modelo en particular. Porque el día martes trabajamos con uno de los switches sin problemas. Y agarré el 5700. A ver, déjame un ratito. Último intento, si no, vamos a tener que dejarlo esto para... hacer que se utiliza todo, la memoria está bien, utiliza todo el procesamiento para encender este switch. ¿No será como un bug, profe, del propio programa? Sí, debe ser. Este necesita otro adicional. Chao. Sí, debe tener algún... Recordemos que este emulador es un poco antiguo, ¿no? Aparte que también estamos trabajando con una doble virtualización, ¿no? Ya que tengo un VirtualBox dentro de otro VirtualBox.
¿no? Cada vez que yo prendo, recuerden que crea una máquina virtual, ¿no? Como ven, tengo una máquina virtual que se está ejecutando. Y los switches no... Y es básicamente la máquina virtual la que se queda aquí sin algún día tendré que cargar. Sí, vamos por acá. Este esquema lo que busca es hacer recordar un poco cuál es el proceso que siguen los dispositivos para el envío de tráfico, ¿no? En realidad, como ustedes ven, lo que va a pasar aquí es que va a enviar desde los dispositivos o del switch, en este caso, de capa 2, lo va a enviar por enlace troncal al dispositivo de capa 3. Va a haber un módulo de enrutamiento que va a determinar a qué VLAN debe pertenecer. En este caso, según veo en el ejemplo, lo va a enviar directamente por la VLAN 30, que corresponde a sacarlo por el proceso NAT, y luego para que salga un dispositivo o que envíe el dispositivo hacia, o que envíe, digamos, los datos hacia un dispositivo fuera de la red privada, ¿no? Y eso nos hace recordar un poco también cómo toman, cuál es el proceso de decisión de los dispositivos, ¿no? Si ven, dice, antes de enviar un paquete, A es la dirección del servidor, que está al final del ejercicio. Recuerden que los dispositivos hacen la comparación, ¿no? Entre la MAC, digamos, origen versus la MAC destino, y en función a eso determinan cómo deben o hacia dónde deben enviar el paquete. En este caso, al hacer la comparación, bueno, dice, puede determinar que la dirección de IP destino no está en el segmento de red. Lo que va a hacer es enviar el dispositivo, enviar el paquete hacia el switch, ¿no? Enviar la trama al switch. Como ven, dice MAC origen corresponde a la dirección MAC del dispositivo. MAC destino correspondería a la MAC del router, ¿no? Como ven, por acá está la MAC número 2 de la VLAN 10. Voy a enviar o genero mi cabecera con MAC destino, MAC 2, MAC origen, la propia del dispositivo. El tráfico no estaba etiquetado porque está saliendo del dispositivo final. IP origen, IP destino. Acá también hay que recordar que las direcciones MAC van a ir cambiando en función a cómo van volviéndose a encapsular las tramas conforme van pasando por cada dispositivo. Sin embargo, recordemos que las direcciones IP origen y IP destino no cambian durante todo el trayecto. Es decir, se genera una cabecera con IP origen y IP destino en el dispositivo inicial, y esta se va a mantener durante todo el trayecto hasta que llegue al dispositivo final. Cuando el dispositivo final genere el paquete de retorno, posiblemente sea un servidor web, va a pasar lo mismo, mientras que las direcciones MAC van cambiando conforme van pasando por cada uno de los dispositivos. Y estas diapositivas básicamente generan ese proceso, ¿no? Al recibir la dirección MAC, él la compara con su tabla MAC que tiene, dice que la VLAN 10 está asociada por la interfaz Gigabit 01, la MAC 2 también asociada por la VLAN 10, la conoce o conoce que la debe enviarlo por la interfaz Gigabit Ethernet 024.
Es decir, sabe por dónde ha recibido el paquete, qué VLAN corresponde. Aquí faltaría, bueno, acá está la dirección MAC asociada a ese puerto, y sabe, como es una comunicación unicast, sabe que debe reenviar la trama por la interfaz Gigabit Ethernet 024, ¿no? Ya esto lo conoce. Vuelve a generar la cabecera, ¿no? Ya que no ha tocado la cabecera IP, ya que esto es un switch de capa 2, vuelve a generar la cabecera, nuevamente, ¿no? Pone la MAC, en este caso, ya debería ser la MAC correspondiente al switch 1, y la MAC destino correspondiente al dispositivo que va a recibir la siguiente trama. Pero aquí ya el tráfico, al momento ustedes ya recordarán que al momento de ingresar al switch, se ha etiquetado. Ya tienen una etiqueta propia que corresponde a la VLAN 10. Como ven, la IP origen y destino, esto no cambia. En el tercer paso, lo que vuelve a hacer la validación, ¿no? Vuelve a abrir la cabecera de la trama, verifica desde dónde viene, verifica que si la dirección MAC a qué dispositivo corresponde. En este caso, ya sabemos que corresponde a la dirección MAC de la VLAN 10, de la interfaz VLAN 10. Y aquí ya va a pasar desde el módulo de conmutación hacia el módulo de enrutamiento, y esto es lo que toma, ¿no? Parece que hay una ruta por defecto, como ven dice red destino, y también ya aplica lo que sería el siguiente salto. Es decir, ya aquí ya hay un proceso de enrutamiento en que va a sacar ya ni siquiera la trama, sino todo el paquete, desde el switch multicapa hacia un router. Y esto lo podemos ver en este pequeño recorte de una tabla de enrutamiento, ¿no? Tiene una dirección IP por defecto, o tiene una ruta por defecto, indica la dirección de IP del siguiente salto y le dice por qué tipo de interfaz va a salir. En este caso, acá también hay una interfaz virtual, un VLAN if, y en este caso lo manda por el puerto troncal que asumimos es este que está conectando switch 2 con router 1. ¿No? Y existe otra vez el proceso, ¿no? El switch 2 con estable RP para obtener la dirección MAC 4 correspondiente a la dirección del router. Como es Ethernet, tiene que haber de todas maneras un descubrimiento broadcast si no lo tiene previamente para asociar IP y MAC. Y esto es básicamente cómo se establece la entrada RP en el switch, ¿no? Toma la red de destino, toma la dirección IP de destino, lo asocia con la MAC y lo asocia a la interfaz de salida. Vuelve a generar la cabecera y lo envía hacia el router. Aquí también va a funcionar lo mismo, ¿no? Router 1 procesa capa 2, verifica que la dirección MAC le corresponde, sigue el proceso de desencapsulamiento o desencapsulación, verifica capa 3, identifica que la dirección IP destino, la compara con su tabla de rutas y verifica si es que existe alguna ruta disponible hacia donde reenviar el tráfico. En este caso, como posiblemente también tenga una ruta por defecto, lo va a sacar por una de las interfaces que tenga a través de la interfaz pública, ¿no? Utilizando el proceso NAT, utilizando este NAT. Y bueno, ya ahí hay otro proceso. Recuerden que la tabla NAT se va a salir una dirección de entrada, una dirección de salida, y como posiblemente solamente se está usando una dirección IP, va a ser este famoso NAT tipo 3, que en realidad se le conoce como Port Address Translation, ¿no? O traducción de direcciones por puertos. Y básicamente cómo opera, además, digamos, de manera a resumen, cómo operan con los distintos envíos por cada uno de los dispositivos en este ejemplo, ¿no? Hizo la comparación, encapsuló, envió la trama al switch. Siempre los switches hablan capa 2, verifican si tiene
Si la dirección corresponde, la dirección no corresponde, sigue el proceso de desencapsulamiento. Si no, vuelve a encapsular y reenvía. Switch 2 desencapsuló, verificó que la MAC le correspondía, desencapsuló capa 3, buscó tabla de enrutamiento. Como ya no tiene más de la capa 3, volvió a encapsular, envió al router, el router hizo lo mismo y lo decidió sacar por la interfaz. No dicen el ID de interfaz, pero lo sacó, asumamos, por la gigabit de 001 usando NAT, ¿no?, hacia el servidor destino. Esto es todo un proceso, no es tan complejo. Esto también es un recordatorio de cómo se trabaja o cómo van procesando los dispositivos, las distintas cabeceras que tienen. Y espérenme, vamos a intentar ver si ya cargó. Ahí está, parece que ya cargó mi switch. Ya, entonces, si pueden, en vez de utilizar el switch 3700, utilicen el 5700 y parece que en algún momento carga, ¿no? Sí, sí, no te preocupes, ahorita vamos a agrandar las letras. Ok, sí, parece que el 5700 carga mejor. Ok, entonces lo que queremos en este switch es, al igual que hicimos voy a cerrar eso también acá, un poquito. Al igual que hicimos en la clase pasada, vamos a entrar con un sys. Ya estamos en modo de configuración. La clásica, vamos a ponerle switch 1, un nombre. Y vamos a crear las dos VLAN que tenemos para cada dispositivo, ¿no? Vamos a poner una VLAN batch 10 y 20. Ok, entonces he creado la VLAN 10 y la VLAN 20. Voy a establecer en qué interfaces tengo los dispositivos. Recordemos por acá, show. Quiero como show display running. Le voy a ver que sí. No, o sea, tengo problemas con los switches. Ya. No, y ahora colgó todo. Ahí está. A ver. Eh, ok, tengo conectados el Giga 01 y Giga 02. Son los dos que se encuentran en estado up. Entonces, ya que he creado las VLAN 10 y 20,
voy a entrar a la interfaz gigabit 001 y voy a pedirle o voy a decirle que se convierta con este port. Ahí. Así es. Port link type access se está convirtiendo en un puerto de acceso. La interfaz. Port default 10. He convertido la interfaz gigabit Ethernet 001 en un puerto de acceso y le he dicho que lo asocia a la VLAN 10. Estoy convirtiendo también el puerto 2 en lo mismo, en acceso. Port VLAN 20. Y lo he puesto en la VLAN 20. La interfaz, otra que se encuentra activa, es la número 24, la última, y que corresponde a que se convierta en un enlace troncal, ¿no? Interfaz gigabit 0024 y aquí sería port link type trunk, ¿cierto? Vamos a decirle que, como hicimos la vez pasada, por trunk al low pass, que me deje pasar todas las VLAN. Me comí VLAN. Sí, VLAN all. Ahí está. Y vamos a establecerle un port trunk listo. Le he establecido, ok. Entonces, el puerto 24 lo he convertido en trunk. Le he dicho que pasen todas las VLAN, no hay ninguna restricción. Por eso le he puesto la etiqueta all. Y le he dicho que el ID de VLAN del troncal sea 1, ¿no? Como habíamos establecido en la clase pasada. Teóricamente, tengo configuradas mis direcciones IP. Vamos a ver. Ahorita no debe haber ninguna comunicación. 22. ¿Sí? Me dice destino no alcanzable. Bien. Y vamos a configurar nuestro router, ¿no? Para poder trabajar con las subinterfaces. Vamos a ir aquí para poder revisar la configuración. Aquí está, ¿no? Entonces tenemos que declarar primero la subinterfaz, establecer la VLAN, designar un IP y habilitar los ARPs o los brokers de ARP. Entonces vamos a ponerle aquí, sí, name, RP1. Y vamos a poner una interfaz que sería la gigabit 001, que es la que teníamos. Y aquí también funciona el brief. Perdón, la 00 era. ¿No? Nos damos cuenta que la interfaz está encendida, o la única interfaz que está encendida es la Ethernet 00 porque aparece up, pero con protocol down porque no tengo una dirección IP. Entonces, esa es la que tengo que cambiar. La 00, perdón. Y me estoy olvidando declarar la subinterfaz. Interfaz gigabit Ethernet 0000.10 y con eso defino la subinterfaz
número 10, ¿no? Como les decía, algo que me gusta mucho de la configuración de estos dispositivos es que te muestra el submodo completo. Te dice dónde te encuentras en todo momento. .1Q, termination VLAN ID 10. Hay que definir básicamente cómo vamos a, o qué etiqueta va a reconocer el dispositivo. .1Q, termination. Bueno, podemos ver qué otros parámetros recibe. A ver qué. No, solamente recibe termination. Igual, siempre podemos sacar bit. Y me dice que tiene que ser un valor entero entre 1 y 4094. Entonces, VLAN 10. Acabo de indicarle al router que puede entender las etiquetas correspondientes a la VLAN 10. Le tengo que poner la IP. Recordemos que esta es la IP que habíamos declarado como puerta de enlace de los dispositivos finales. Se encendió lógicamente ya la interfaz y aquí era ARP Broadcast Enable, ¿no? Es más, podríamos ver qué otras opciones tengo con ARP. El aprendizaje de ARP debe tener algún tipo de otra. Acá debe tener solamente las opciones de Enable y Disable. No, solamente Enable. Listo. Interfaz también, la gigabit 000.20 para declarar la otra VLAN. Ya sabemos que es .1Q, termination, VLAN ID, 20. ¿No? Se puede agregar bastante. La IP. Máscara. También ya te dice que la interfaz 020 está en estado activo. Lógicamente la capa de protocolo está activa. Y ARP Broadcast Display Routing Table. Ahí está. Entonces con Display IP Routing Table estoy viendo las redes directamente conectadas. Y vamos a ver que tengo aquí la interfaz, o mejor dicho, la red 192.168.10.254 con la baja de 32 bits, entonces sería hasta la dirección de la interfaz. Dice que el siguiente salto es el mismo y la interfaz de salida es la interfaz gigabit 000.10. Entonces lo está enviando por la subinterfaz. Lo mismo va a pasar con la 0.20, ¿no? Aquí está la red. La ruta final aparece por acá. 192.168.22.54 con el mismo esquema, ¿no? Como interfaz de salida tiene la interfaz o la subinterfaz 0.20. Entonces el proceso de enrutamiento, sin necesidad de hacerle nada porque están directamente conectadas, ya debería estar operativo. Al menos ya vio, recuerden siempre que siempre pasa un timeout por el tema del descubrimiento de RP, pero después de eso ya tenemos conectividad entre las dos VLAN, ¿no? Si ustedes quieren, vamos a tratar de ver qué pasa por router 1, gigabit Ethernet 00. Por ahí está cargando. Ya el domingo veremos la parte de Spanning Tree. Entenderemos qué pasa con estos mensajes.
Y vamos a intentar capturar tráfico de ICMP Eco Request y Eco Reply. Y vemos que tiene aquí, ¿no? Lo mismo que pasaba al momento de analizar el tráfico directamente desde los switches, ¿no? Si ustedes ven, tenemos una trama Ethernet 2 con direcciones MAC origen-destino o destino-origen, y la cabecera dentro del tipo de protocolo que vienen en, digamos, en las capas superiores. Cuando se trata de tráfico sin etiquetar, recuerden que es 0800 o 08000, y cuando es tráfico etiquetado aparece 0x8100, que corresponde a que pueda leer ese pequeño o esos 3 campos o 4 campos que tiene, donde aparece la prioridad del CPI y el ID de VLAN, ¿no? Y aquí ya justo aparecen estos datos. Entonces aquí he capturado tráfico correspondiente a un echo request, a un ping que proviene desde la 10.2 hacia la 20.12, el tráfico de ida. Por acá estará el tráfico de retorno, lo mismo, ¿no? Una trama Ethernet 2, destino origen, también tiene una cabecera, o tiene dentro de la trama una cabecera DOT1Q o 802.1Q para las VLAN, y aparece la etiqueta que viene de retorno, ¿no? Por eso ven que dice en estos las preguntas, las solicitudes de la consulta, y aquí vienen las respuestas. Y esto se va a repetir, ¿no? 5 veces. Request de VLAN 10 hacia la VLAN 20, de la VLAN 20 hacia la VLAN 10, y eso se va a ir repitiendo, ¿no? Las respuestas y consultas de cada una de las veces que ha hecho ping mi dispositivo, ¿no? ¿Dónde está esa cosa? Acá está. Las 5 veces que ha hecho ping. Entonces vemos que el router maneja tráfico etiquetado al momento de determinar o de recibir la trama, maneja tráfico etiquetado. Debido a que yo le he dicho en cada una de las subinterfaces que entienda o lea o pueda comprender una de las etiquetas en particular. Entonces este esquema que normalmente, como les digo, bajo el otro fabricante le llaman router on a stick, ¿no? Huawei no he visto que le pongan un nombre en particular. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Esta parte del capítulo, este capítulo es bastante sencillo. Ok. Voy a desconectar, por decirlo así, este enlace. Voy a tener Wireshark. Y voy a quitar este enlace que se encuentra aquí, para que no exista comunicación con el router, y voy a aprovechar que ha cargado el switch multicapa para generar las interfaces dentro del mismo switch y probar el segundo escenario que teníamos, ¿no? Vamos a quitar esta acá. Ok.
Como ven, tengo la interfaz 10 mapeada a la al dispositivo Gigabit Ethernet 01, Gigabit Ethernet 02, la 20. Y según lo que aparece aquí en la misma leyenda, tengo tráfico etiquetado que pasa por la interfaz Gigabit Ethernet 024, ¿no? Actualmente aparece con estado down porque es conectado a la interfaz que va desde el switch hacia el router, mientras que las otras siguen en estado up. Y básicamente el otro también dice UT, ¿no? Tráfico sin etiquetar que entra por la interfaz Gigabit Ethernet 01 y Gigabit Ethernet 02. Eso es lo que estaba pasando. Entonces tenemos acá todas las etiquetas, toda la parte del resumen de las filas. Era display. Otra vez le dio un ratito. Ok. Entonces, la segunda configuración es un poco más sencilla. Si recordemos, lo único que tenemos que llamar es a una interfaz. La tenemos que llamar con el comando VLAN if e indicarle el número de etiqueta, ¿no? El número de VLAN, ¿no? Interfaz VLAN if 10. Ha creado la VLAN if y ha sido encendida automáticamente. Correspondería añadir una dirección IP. Voy a tomar la misma dirección IP de la puerta de enlace que habíamos puesto en el router. Como está desconectado, no va a haber ningún conflicto. Y al activar la dirección IP, también me confirma que la capa de protocolos está activa. Lo mismo deberíamos hacer con la VLAN 20. Y deberíamos hacer un display. Primero voy a current configuration. Y vemos que tenemos aquí una interfaz llamada VLAN if 10, VLAN if 20, como parte de todas las interfaces físicas que tenemos en el router. Al momento de mostrar la tabla de rutas, recordemos que es un switch multicapa, entonces también tiene su propia tabla de rutas. Vamos a darnos cuenta que dentro de su tabla de rutas encontramos la dirección de red. Le indica que el siguiente salto es la dirección IP 192.168.10.254 y que lo va a encontrar a través de la interfaz VLAN if 10. Y lo mismo pasa con la dirección propiamente la dirección IP propiamente configurada en la interfaz, ¿no? Le digo 192.168.10.254 más cara 32, hace referencia a una sola IP. Le dice que el siguiente salto es el mismo, ¿no? Con el loopback y que la salida es por la interfaz VLAN if 10. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Simplemente que no se haya perdido conectividad, ¿no? No deberíamos haber perdido por acá. ¿No? Seguimos teniendo enrutamiento entre las VLANs. Ahora, inclusive, el enrutamiento, bueno, tiene casi los mismos tiempos. La simulación está casi igual. Tiene los mismos tiempos casi. Parecía más rápido.
50, 118, 230. Un poquito más rápido el tiempo, más bajo, ¿no? Por ahí vamos. Entonces, lo que se ha generado con la segunda parte de los comandos es básicamente crear interfaces virtuales dentro del switch multicapa para que dentro del mismo switch proceda o se ejecute la parte de enrutamiento a nivel de capa 3. Con los comandos, como han visto, simplemente interfaz, VLAN if, número de VLAN. Y luego añadiéndoles una dirección IP a cada interfaz VLAN, ¿no? O cada interfaz VLAN if, decirle así. Si ven aquí, si nosotros queremos ver un poco más a fondo, vamos a tener que traer dos capturas. Voy a ponerlo en el switch. Vamos a ponerlo en la PC1, en la salida de la PC1. Y la otra vamos a verla en la salida o en la entrada del switch, de la PC2. Vamos a tratar de poner esto a la par. Ahí está. Y vamos a tratar de enviar desde la PC1 nuevamente un paquete XMP para ver cómo se comportan los dispositivos. Ok, entonces ahí envío los paquetes. Ping. Y vamos a tomar uno de ellos. En ninguno de ellos se va a apreciar o no se aprecia. Por ejemplo, el tráfico sin etiquetar. Vamos a tratar de ver si alguno tiene. Y ninguno de ellos se puede evidenciar el tráfico con etiquetas, porque básicamente lo que está pasando es que sale sin etiquetar, entra, se etiqueta y vuelve a salir sin etiquetar. Entonces no se evidencia mucho qué está pasando con cada una de las tramas en los switches, ¿no? Si se dan cuenta, solamente dice que la siguiente cabecera a leer después de la trama es la cabecera IP. Entonces ya lee lo que corresponde ahí, ¿no? Con un switch de este tipo no se puede analizar mucho utilizando Wireshark. Ok, entonces no sé si tienen alguna consulta hasta aquí con respecto a esto que hemos visto ahora último. Bien, como les decía, ¿no? Esta parte es bastante sencilla, es casi solamente recordar lo que ya hemos hecho alguna vez. Voy a revisar por qué mi PC o esta máquina virtual tiene tantos problemas para ejecutar más de un switch, para poder plantearles el último escenario que vimos en las láminas, este de aquí, y poder hacer la revisión de cómo va viajando la trama por cada uno de ellos y cómo se van encapsulando y cómo se van viendo las etiquetas en cada uno de los pasos, así como las direcciones MAC cómo van cambiando, cómo van asociándose
conforme pasa por cada uno de los dispositivos. Y eso lo veríamos en todo caso al iniciar, creo que la clase del domingo, y luego seguiríamos con lo que toca ese día, ¿no? Que sería Spanning Tree. Ok, entonces son 9:42. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de irnos. Sí, profesor, una Sí. consulta. Después de que usted nos enroló en la página, la clase pasada a Huawei Talent, Ujú. cuando entro al curso no veo material. Ah, sí, tengo que publicarles el material, el compilado que tengo. Yo ahora lo estoy Ah, subiendo. ya, ya. Ah, ya, listo, Sí. listo. Pensé que había un error en mi cuenta o algo por el No, estilo. no es en tu cuenta. Lo que pasa es que el material, bueno, por diapositiva o por capítulo lo estoy publicando en el Canvas. Pero de todas maneras también lo voy a subir a la parte del talent. No te preocupes. Ya, listo, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? No te preocupes. Gracias a ti por hacerme acordar. Bien. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Nos vemos el día domingo a las 9 de la madrugada. Así es, David. De 9 a 10:30. Les he enviado un anuncio también. Ahí lo tienen, por si acaso. ¿Ok? Entonces, gracias por la clase. Nos vemos, sí, 9 de la madrugada. Nos vemos el domingo. Cuídense mucho.